noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime, nuestra mesa de conversación, donde hablaremos de lo que dejó la ENADE 2024, el encuentro de la empresa, que tuvo como principal orador al presidente Gabriel Boric. De su discurso vamos a hablar, de su mirada país y de su intención de reformar el sistema político. Hablaremos con la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, que ya está con nosotros. También les mostraremos una conversación que tuvimos con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y con nuestro panel abordaremos el incierto futuro de la ley de ISAPRES. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, ya la habíamos anunciado, está con nosotros Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. Rosario, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Connie. Partiendo por lo que ocurrió hoy día en la mañana, ¿le gustó el tono del presidente en la ENADE? ¿Qué le pareció el discurso del presidente? Un largo día tuvimos hoy. Larguísimo, todavía no termina. Y con una expectativa previa, tuvimos una previa muy larga. Sí. Yo no sé si había, a lo mejor te hago yo una pregunta de vuelta, ¿había existido este entorno, este ambiente antes de una ENADE? Recordábamos que 10 años atrás, tal vez, el gobierno de Michelle Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet con el ministro Arenas, reforma tributaria, ahí hubo un momento de mucha expectativa y tensión, también con Ricardo Lagos, el momento en que el presidente de la CPC de ese momento, creo que era Aristía, diciéndole, déjenos trabajar tranquilos al presidente. Sí, han habido, pero es evidente que la ENADE de hoy venía cargada de una tensión previa. Y por eso era muy importante y se esperaba muchísimo del discurso del presidente. Y por eso le pregunto si le gustó el tono que usó el presidente. Mira, a mí la convocatoria que hizo ENADE de este año me pareció muy provocadora. O sea, salir del inmovilismo es un llamado a la acción. De hecho, en el folleto, no sé si te fijaste, es un acto de rebeldía. Sí, casi de rebeldía. que lo instalaban como algo muy desde las entrañas, cómo nos moviliza esta invitación. Y la verdad que creo que el presidente tuvo un discurso con altura de mira. De cara al empresariado, dijo lo que queríamos escuchar, de alguna manera, frases como decir, yo no me conformo con que Chile crezca un 2%, Chile tiene que crecer más, el poner el crecimiento vinculado al desarrollo, el bienestar de las personas. Yo creo que hubo mensajes, fuerza, bastante provocadores, también que dan mucha confianza, tranquilidad, pero siempre hay que ver después cómo esto va a bajar a la cancha y finalmente si va a tener el impacto esperado. Hablando de la cancha, el presidente parte su discurso haciendo una analogía con un partido de fútbol donde se esperaban muchas patadas, muchas tarjetas rojas o tarjetas de colores, como diciendo yo no voy a sumarme a este ambiente de descalificaciones. Y usted en la previa había dicho que le gustaría escuchar un discurso donde se pusiera Chile en el centro y un lenguaje que no divida. En ese sentido, ¿cumplió sus expectativas el discurso del presidente y los discursos que escuchamos hoy día? La verdad es que sí. Hubo un ambiente, un entorno en todas las presentaciones que ponía los desafíos que estamos viviendo como país, que son muchos, que son relevantes. Y yo creo que en todos los discursos vi un sentido de unidad, de poner las preocupaciones reales en el centro y de trazar una ruta a futuro donde el diálogo, los acuerdos, los buenos acuerdos, estén sobre la mesa. ¿Y qué le pareció el discurso del presidente de la CPC, Ricardo Meves? El presidente partió agradeciendo el tono de las palabras de Carental, de la presidenta de ICARE, pero no el del presidente de la CPC. Entre medio igual lo mencionó y le hizo algún guiño a su discurso. Pero respondiéndole, sí. Respondiéndole a un par de puntos que hizo Ricardo Meves, por ejemplo, el tema de los carabineros y de seguridad, y se hizo cargo de eso. Sí. Pero fue muy evidente la diferencia que hizo el presidente cuando agradece, cuando parte el discurso y dice, agradezco el tono del discurso de Carental. Yo creo que todas las personas tenemos tonos y estilos distintos. Eso hay que, obviamente, y cada uno tiene su manera de poner los temas sobre la mesa. Ricardo puso los temas que preocupan al empresariado. O sea, habló del crecimiento económico, del déficit que tenemos en inversión, de poner las preocupaciones de las personas, el tema de la seguridad, el tema de la certeza jurídica. Yo siento que recorrió todas las temáticas que el empresariado quería oír, de alguna manera, y por eso me parece que
cada uno en su estilo fue aportando a poner más ingredientes en la mesa y al final estas tres voces en canon dieron esta sensación, no sé si tú pudiste ver las caras a la salida del primer bloque. Sí. Había una cara como, yo siento como que había bajado una presión enorme. Entramos como con un ambiente bien denso, Sí. no volaba una mosca, y a la salida Se yo vi... cortaba un poquito del ambiente como Sí, con de hecho, cuchillo. no sé si te fijaste, pero cuando entra el presidente, entró con sus ministros, un silencio pero sepulcral en la sala, y bien como entraron como marchando, y a la salida todo eso se relajó. Sí. Y salieron todos ministros, conversaban con empresarios antiguos, más jóvenes. Yo creo que esa tensión bajó enormemente después de este trío de voces en canon. Hablemos de esa tensión previa, porque efectivamente después como que bajó todo, pero el presidente Boric se hizo cargo al comienzo de su discurso de ese clima previo a la ENADE que todos lo reconocíamos, ¿cierto? Nosotros nos tocó hablar temprano en la mañana como antes del discurso del presidente y se hablaba de este tema de la tensión, de la confrontación, declaraciones cruzadas, ¿cierto? Interpelaciones varias y da la impresión que esto ayudó para que se distendiera. ¿Encuentras, Rosario, que de alguna manera esto marca un antes y un después en el tono de crispación que había en nuestro país? O sea, Mira. algo pasó que hoy día, en la tarde, en la noche del día, digamos, 25 de abril, es distinto el ambiente que hay versus la mañana del 25 de abril previo a la ENADE. Yo creo que el ambiente claramente cambió por el tono. O sea, en la mañana cuando decíamos ¿qué te esperabas tú de este encuentro? Claramente era un remesón, era despertemos, aquí tenemos que hacernos cargo de un país, los empresarios por lo menos, siempre hemos tenido que navegar la incertidumbre, hay muchos factores que inciden en la manera de que uno hace empresa en el país y la verdad que cuando el presidente habla de ciertas certezas que den confianza, yo creo que esas frases calaron hondo. Yo quiero hacer una diferencia, porque es verdad que hubo este entorno crispado, pero tú cuando tienes que ir al día a día trabajando, a mí que me toca estar en esta labor gremial, en la interna es súper distinto. O sea, este ambiente crispado sí puede ser la parte más mediática, pero al final en el día a día, cuando a mí me toca ir a reuniones de trabajo en distintos ministerios o estar en la cancha chica diseñando algo, una política, no política pública, porque nosotros no somos colegisladores, pero cuando tenemos que dar un insumo, tenemos que aportar con algo, siempre hemos tenido un trato muy diferente. Entonces, la verdad es que a veces en estas como expresiones que uno tiene en el día a día son muy distintas de lo que te toca ver en el trabajo cotidiano. Se escuchó mucho el tema de las certezas o incertezas, ¿cierto? La incertidumbre y la necesidad de certezas que tienen los empresarios. Lo dijo el presidente de la CPC, lo dijo Carental y también lo contestó el presidente. Sí. ¿Fue suficiente la respuesta del presidente en su discurso la respuesta en torno al pacto fiscal, a los temas que están pendientes digamos que llevan a esta incertidumbre? ¿Fueron suficientes esas respuestas que dio el presidente para los empresarios, para la certeza que necesitan los empresarios? A ver, yo quiero constatar dos cosas. La economía chilena viene en más de una década creciendo a ritmo insuficiente, a un ritmo paupérrimo, diría yo, dadas las condiciones que tiene el país. Entonces, hoy día, cuando nosotros hablábamos de las certezas jurídicas, de las reglas del juego claras, del tener regulaciones que permitan saber en qué condiciones vamos a hacer negocio, claramente es una señal que un gobierno que en su programa no tenía la palabra crecimiento, hoy día la ponga sobre la mesa, que el gobierno no solo esté poniendo la palabra crecimiento, sino algunos incentivos que el mismo ministro Marcel después puso en su presentación. Todo esto a mí me parece que es muy valorable, pero claramente a nosotros los empresarios que no nos dedicamos a hacer política ni a dar discursos, lo que nos interesa es después cómo llevamos la pelota a la cancha, siguiendo la analogía del fútbol. ¿Y en qué tipo de cosas? Tú me dirías en cómo va a salir la reforma a los permisos sectoriales, cómo va a salir la reforma a la ley 19.300, qué está pasando en discusiones a veces con respecto a la puesta en marcha de ciertas reformas. Entonces, ¿La reforma tributaria, por ejemplo? Reforma tributaria, o los mismos temas de cómo vamos a llevar a la práctica la ley de las 40 horas laborales. Entonces, yo diría que dio tranquilidad, pero ahora tenemos que ver cómo lo vamos
a operar en el día a día. Ya, pero dio tranquilidad. En ese sentido, ¿le parece importante que el presidente Gabriel Boric haya dicho y lo exprese ahí que no es suficiente para él crecer un 2%, pese a que dice estamos creciendo y reivindica digamos, el avance y que incluso estemos creciendo más de lo que se había proyectado en un comienzo? Eso lo defiende el presidente, pero al mismo tiempo, o sea, dice que es una buena noticia. Al mismo tiempo dice que él no se contenta con eso, que Chile puede crecer más. ¿Es importante que haga ese reconocimiento? O sea, yo creo que fue la frase del bronce. O sea, si tú preguntas a cualquier empresario, decir, no nos podemos conformar con seguir creciendo a tasas por debajo del resto del mundo. Si Chile venía creciendo antes del 2014, Chile crecía más que el resto del mundo. Somos un país que todavía no está en desarrollo pleno, está en vías de desarrollo, y claramente tenemos que crecer con los países a los cuales nos comparamos. Entonces, crecer a un 2% es un crecimiento todavía muy, muy escuálido. ¿Pero es una buena noticia el 2%, como dice el presidente? ¿O eso es una autocomplacencia? No, yo creo que hay que reconocer que si nos paramos, hoy día tuviéramos una maquinita del tiempo y dijéramos ya, volvamos al 25 de abril del 2021, el escenario que proyectábamos a futuro claramente era peor que el que estamos viviendo hoy. Y eso hay que reconocerlo. Chile ha tenido una política fiscal seria, tenemos un banco central totalmente de clase mundial, diría yo. Tenemos instituciones que de alguna manera regulan y le dan ciertas certezas al país, y eso lo reconocen muchos inversionistas extranjeros. Así todo, creo que el crecimiento, que lo reconozco, que lo valoro, el IMASEC, y también el que hayamos logrado bajar la inflación que veníamos teniendo, son buenas noticias, pero hoy día claramente es insuficiente para lo que queremos, lo que soñamos como país. Ya, y ahí es donde la pregunta es si tuviera que calificar el actual momento económico en base al crecimiento. ¿Estamos en un país que está estancado, como muchos dijeron hoy día en la mañana, o estamos en una curva ascendente? ¿Qué calificativo le pondría? Bueno, yo creo que la foto nunca es fácil sacarla en un momento específico. Nosotros podemos mirar hacia atrás y las cifras económicas del país claramente han tenido crecimientos, pero muy tímidos. Si nosotros analizamos la década pasada, Chile estuvo muy por debajo el crecimiento esperado que teníamos. Hoy, en esta foto que estamos sacando actual del día 25 de abril, vemos ciertos repuntes, yo digo unos tallos verdes, cuando tú estás viendo... ¿No da para brotes verdes? Como brotes verdes. A mí me encanta cuando en la primavera los primeros arbolitos que empiezan a florecer son los prunos, las ciruelas en flor. Ciruela. Esos brotecitos verdes, pero después viene la primera lluvia y bota las flores. Entonces, yo creo que para poder sostener estos primeros brotes verdes, tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso me parece que el tono de la reunión de hoy, del encuentro de hoy, fue el correcto. ¿Y por qué? Porque moviliza a muchos, nos hace a todos parte de este desafío. Y eso es lo que finalmente termina movilizando a la economía, a los países que crecen. Cuando el desafío, cada uno lo siente como algo propio. Claro. Tanto el ciudadano común como el empresario, el pequeño, el mediano. Oye, este desafío también depende de mí. Y si el principal desafío parece ser el del crecimiento, el retomar, digamos, tasas de crecimiento de hace 10 años, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que nos falta? Porque el diagnóstico da la impresión que está hecho. A ver, nosotros hemos hecho análisis bien profundos sobre qué nos falta. Tenemos un desafío importante en seguridad. Tema que hoy día estuvo presente en la ENADE también como novedad. Sí, nunca antes había estado presente. Hace 10 años, si tú hablabas de crimen organizado, la verdad es que nosotros en Chile mirábamos como tomando palco en los encuentros empresariales internacionales. A mí me tocaba mucho ir a estos encuentros de SEA, la misma Alianza del Pacífico, y los chilenos siempre mirábamos un poco como riéndonos, esa cuestión no nos va a llegar nunca. Hoy tenemos un desafío real, o sea, en los flagelos que está viviendo la ciudadanía, las empresas, el gobierno, con el crimen organizado, que no es ni siquiera un crimen que nace aquí, sino que es transfronterizo, que ocurre en todas partes en simultáneo, que tiene negocios en toda índole, no solo en el tráfico de droga, en asesinatos, en trata de blancas, en un montón de otras cosas. Tú dices, esto se nos escapó de las manos y claramente hay un vector que es necesario que nos hagamos cargo. Sin seguridad es muy difícil operar, tiene altísimos costos económicos y ese yo diría que es uno de los principales
freno a este crecimiento tan anhelado. ¿Cuánto afecta la productividad del desarrollo económico en la inseguridad, el problema de seguridad que tenemos hoy día en Chile? Mira, nosotros tenemos algunos indicadores, hemos hecho un levantamiento en la industria forestal, en la industria salmonera, en la industria de logística, en la industria portuaria, en el tema tecnológico por el robo de cable. Y la verdad que los costos son cuantiosos, pero no tenemos un indicador que nos permita decir, mira, este es el costo. Y la buena noticia es que como este año nos toca presidir la Alianza del Pacífico, estamos proponiendo, armamos un grupo de trabajo por primera vez entre los 4 países sobre crimen organizado y el efecto que tiene en el crecimiento económico. Y vamos a hacer un estudio de la mano del BID para analizar cuáles son esos factores y cuál es el costo real de la inseguridad y del crimen organizado en las economías. Bueno, hoy día el presidente dijo durante su discurso, se hizo cargo también de esa parte de la seguridad y dijo que para enfrentar la delincuencia y la inseguridad no solo es un tema de gestión, sino que también se necesitan recursos. Y fue cuando, digamos, le dice al presidente de la CPC, que había hablado del tema de los carabineros, le dice, para eso, para liberar los carabineros de gestiones y de temas como administrativos y de tenerlos en las calles, etcétera, también se necesitan recursos y llegó al pacto fiscal. Son ambas las necesidades, son de recursos y no solo de gestión, como dijo el presidente de la CPC. A ver, yo creo que tenemos hoy día un desafío importante. Ayer tuvimos al fiscal nacional en el Consejo de la SOFOFA, nos mostró los números que de verdad, no sé si son entre terroríficos y increíbles, porque es una realidad que nosotros no dimensionamos. Y ahí nos dijo, mira, aquí el esfuerzo que tiene que hacer el Estado por proteger a sus ciudadanos es enorme, pero solo no lo vamos a lograr. ¿Y a qué se refería con eso? Nos hizo un llamado muy sentido de decir, oye, necesitamos del apoyo del sector privado. ¿Y en qué sentido? El sector privado hoy día tiene las tecnologías, tiene las cámaras de vigilancia, tiene las antenas de celular que permiten hacer como esta triangulación para detectar dónde estaba el delincuente porque le hicieron un clic al GPS de su celular. Por ende, yo creo que es un desafío donde el sector empresarial tiene mucho que aportar. Yo no sé si lo amarraría a una reforma fiscal o a un pacto fiscal. Creo que el país tiene enormes desafíos. Uno de ellos es la seguridad y también el fortalecimiento de sus policías. Hay muchas otras variables que inciden en cómo vamos a enfrentar este flagelo. Mañana entra en vigencia la ley de 40 horas. En realidad son 44 a partir de mañana. ¿Cuál es la expectativa de la SOFOFA? ¿Ustedes están mirando de manera positiva la entrada en vigencia de esta ley o con preocupación? Mire, yo primero que nada celebro que esta ley haya sido acordada por amplio acuerdo de todos los sectores políticos, del sector empresarial, de los trabajadores. Era algo muy sentido. Yo creo que en pos de los desafíos que tenemos para soñar y pensar el trabajo del futuro, la conciliación entre vida personal y trabajo es sumamente importante. Y el que hayamos llegado a un acuerdo como país de poner las 40 horas como una meta de aquí al 2028, creo que es una muy buena noticia. La gradualidad de cómo se va a tomar esta ley creo que también es importante y además porque en el corazón mismo de la ley hay algo que también me gusta mucho, que es la posibilidad de que las empresas lleguen a un acuerdo con sus trabajadores. O sea, propicia los acuerdos también. Entonces fue una ley que se concitó en un amplio acuerdo, pero además en el espíritu de la ley, el acuerdo es como el corazón de esta ley. Así que nosotros en la SOFOFA obviamente estamos atentos a cómo esto va a impactar. Entendemos además que los desafíos... ¿Por qué impacta? ¿Porque encarece el trabajo? Yo creo que encarece, no solo encarece... Yo te quiero poner aquí una situación. Las empresas no son todas iguales. Tenemos empresas grandes, medianas, pequeñas, con operaciones... A veces cuando tú tienes un servicio continuo no puedes parar una operación porque tienes un motor que si lo para... No vuelve a aprenderse en no sé cuántos meses más. Tienes que entender que la diversidad del tipo de empresas, la diversidad de los tamaños de empresas, contemplan desafíos muy diversos. Y en ese sentido hay que acompañar. Las grandes van a tener menos desafíos, pero a una pequeña, una mediana empresa que tal vez va a tener que incurrir en un gasto adicional, de contratar a una persona adicional. Y todas esas variables hay que estarlas contemplando. Hoy día entra en vigencia, como decías tú, las 44 horas. Entonces, ahí los mecanismos que encuentre cada empresa con sus trabajadores, nos gustaría como empujar el camino de los acuerdos y claramente... que
que las reglas también sean conocidas por todos y no significa que después estemos cambiando ciertas normas en el fragor de la batalla. Yo sé que cuando entran en vigencia siempre hay ciertas dificultades que pulir, pero estamos atentos, no sé si preocupados. Una buena noticia. Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Muchas gracias, Connie. Y nos vamos rápidamente a la pausa, ya estamos de vuelta con más. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime con nuestros panelistas. Los vamos a presentar y a saludar inmediatamente. Rodrigo Arellano, analista y académico de la Universidad del Desarrollo, y Marco Moreno, analista y académico de la Universidad Central. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, Connie. Oye, y hoy día en la ENADE pudimos conversar con la ministra de Seguridad argentina, que era una de las visitas que más esperada, ¿cierto? Después del discurso del presidente Gabriel Boric, una de las intervenciones más esperadas era la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que venía además con el encargo o la promesa de reunirse con la ministra Carolina Toá para entregarle supuestamente la información que confirmaría sus dichos hace algunas semanas allá en Argentina, en una entrevista cuando dijo que había presencia de Hezbollah en el norte de nuestro país, concretamente en Iquique. Bueno, hablamos con ella y partimos preguntándoles por la voluntad de los países de la región para enfrentar juntos y con colaboración el crimen organizado. Escuchemos parte de esa conversación y después lo comentamos. Bueno, como ministra de Seguridad de la Argentina vengo con un mensaje de la necesidad de trabajar coordinadamente en contra del crimen organizado que está penetrando con fuerza en nuestros países y que necesitamos tener una fuerte coordinación para luchar contra un crimen que es transfronterizo, que está en varios países, que se organiza y que así como se organiza el crimen, se tienen que organizar los estados en conjunto para cooperar, para cambiar información. Ministra Patricia Bullrich, usted hace algunos días en una entrevista en su país mencionó que tenía antecedentes que le iban a entregar a la ministra Carolina Toá, antecedentes de la presencia de Hezbollah en nuestro país, en el norte de nuestro país, concretamente en Iquique. ¿Qué antecedentes tiene? Bueno, mire, yo me comprometí con la ministra que esta información iba a ser una información que se le iba a dar de manera confidencial. He traído un informe, después será el gobierno chileno quien evalúe el informe que nosotros tenemos. Hay que pensar que Argentina ha tenido una especial dedicación a Hezbollah y a Irán por haber sufrido un atentado provocado por Irán con ayuda de Hezbollah. Es decir, Hezbollah lo llevó adelante, pero Irán estaba atrás. En consecuencia, nosotros hemos trabajado mucho cuidando a nuestro país para no tener, digamos, otro hecho como tuvimos en la Embajada de Israel y en la AMIA, y conocemos mucho el tema de Hezbollah, y bueno, daremos nuestras investigaciones y será Chile quien evalúe si le parece que es un trabajo que le sirve o no le sirve, y si nosotros hemos declarado a Hezbollah organización terrorista, si es una investigación que puede llevar a tomar decisiones de parte de Chile. Pero eso significa, ministra, que usted viene con datos concretos, porque lo que usted está diciendo es que ustedes, digamos, llevan un trabajo adelantado de años a raíz digamos, del atentado que sufrieron y que están encima, de alguna manera, de los pasos de Hezbollah en Latinoamérica. Y por lo tanto, la información que tienen es concreta, o sea, hay presencia de Hezbollah en el norte de nuestro país. Estaría violando el acuerdo que hice con la ministra. Va a ser Chile que evalúe si nuestros datos son concretos. ¿Qué hacemos con la protección de las fronteras, que es otro de los temas que ha complicado con el crimen organizado? Nosotros en Chile tenemos casos, ¿cierto? Probablemente usted los conoce, de delincuentes que han asesinado gente aquí en nuestro país y que han escapado hacia otros países a través de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, tratando de llegar de vuelta a Venezuela. Uno de ellos fue atrapado en Colombia hace pocos días y está en proceso, empieza el proceso de extradición. Pero claramente ahí hay un problema. ¿Cómo enfrentamos esa parte que los delincuentes están usando las fronteras porosas de Latinoamérica? Bueno, no sé si son fronteras porosas. Me parece que el caso
del asesinato de Sánchez, al que le mandamos un saludo a toda su familia, a todos los carabineros, de parte de nuestras fuerzas de seguridad que tienen una relación muy intensa con los carabineros chilenos. Estaban muy tristes por esto que ha sucedido y nosotros creemos que hay que mirar con mucha atención al Tren de Aragua, que es una organización formada por venezolanos que tienen mucha infraestructura, logística, así que lo más probable no es que hayan ido por fronteras porosas pasando por 5 países, sino que hayan utilizado documentación falsificada. Una de las cosas que es fundamental es firmar convenios para analizar el fraude de pasaportes, tener una base de datos de pasaportes robados, de identidades falsas que se utilizan. Eso ayuda mucho a las migraciones de cada país. Y este es un tema que tenemos que avanzar. ¿Y las diferencias ideológicas de los signos ideológicos de cada uno de los gobiernos no son impedimentos para trabajar juntos y para la colaboración? Mire, nosotros en Argentina tenemos 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos 5 fuerzas federales y tenemos gobernadores de distintos partidos. Y en seguridad no tenemos ideología. ¿Van a intentar la extradición de Galvarino Pablaza? ¿Eso es efectivo? La condición de refugiado se le sacó a Pablaza en el año 2017-2018. Luego a Pablaza judicializó y esa judicialización dura hasta el día de hoy. Nosotros estamos hablando con la justicia argentina porque no puede ser que se demoren tantos años la resolución final. El objetivo del gobierno argentino es que a Pablaza se vuelva a Chile extraditado por el pedido de extradición que Chile tiene, cumpla su condena acá, si luego del juicio que tenga, si es declarado culpable. Nosotros no queremos ser tierra que tenga en su territorio asesinos de personas o de políticos chilenos. Bueno, dijo bastante la ministra. La verdad es que su paso vino por pocas horas a Chile, estuvo en el día, amaneció, voló hoy día en la mañana y ya está de vuelta, entendemos, en Argentina, pero provocó bastante ruido. Partamos por lo último que escuchábamos, que fueron las declaraciones sobre Galvarino Pablaza, que recordemos que estuvo en calidad como refugiado político por muchos años en Argentina, entregado por esa calidad por el gobierno de ese país. En su minuto era Alberto Fernández o Cristina Kirchner, en realidad. Y después, bueno, ella dice que la intención es enviar extraditado a Pablaza a Chile para que enfrente a la justicia por el asesinato, el crimen de Jaime Guzmán. Eso es algo que cambia un poquito el escenario, porque, bueno, la UDI reaccionó de manera bastante satisfecha con este anuncio, pero parece que nadie lo veía venir. Yo creo que fue una sorpresa, la verdad, porque estábamos esperando justamente que se abocara la discusión en torno a la polémica que tuvimos estos días previos por el tema de la presencia de Hezbollah en el norte del país y yo creo que todos estábamos esperando la entrega de estos antecedentes, qué podía salir, qué podía comentar y como de plato de fondo, para cerrar esta conversación, anuncia efectivamente las gestiones del gobierno para retornar a alguien que ya... autor de uno de los crímenes más terribles que se han cometido desde el retorno a la democracia en el país, el asesinato de Jaime Guzmán, por lo tanto, uno de los fundadores de la UDI, figura fundamental. Y yo creo que es una buena noticia. Y contrasta, fíjate, con lo que hemos visto los días previos, con el caso de Colombia, cuando han descubierto al asesino del carabinero, que asesinos se entregan inmediatamente al país donde cometieron el delito. Y aquí Galvarino Pablaza lleva años soportando, bajo el amparo de un gobierno, de los Kirchner particularmente, su calidad de refugiado, cuando efectivamente es un tipo que cometió un asesinato y se ha escudado en esa persecución política que sabemos que no es así, pues. ¿Marco? Sí, traía bastante información la ministra, ¿no? Y lo que claro, uno también tiene que
sopesar esta delgada línea que a veces nuestros países limítrofes utilizan, ¿no es cierto?, los temas de política exterior para también descomprimir la situación interna, ¿no? Y hace tiempo ya que la ministra viene planteando esto, comentábamos antes que esto ya había salido filtrado ahora. Sí, pues el informe lo filtró el Clarín. El Clarín. Poco rato, bueno, como un par de horas después de la reunión entre Carolina Toá y la ministra Bullrich, estaba filtrado este famoso informe confidencial. Sí, y a mí me sorprende eso justamente porque, como digo, la línea es bien delgada para pasar de un lado a otro. Creo que cuando los gobiernos utilizan los temas de relaciones bilaterales para descomprimir sus situaciones internas, un buen ejemplo podría ser lo que está pasando con la ministra Bullrich. Estoy de acuerdo con lo que decía Rodrigo respecto a la Paulaza, no resiste mucho más análisis, que bueno que haya informaciones positivas respecto a ese tema. Hoy se filtran las conversaciones de las sesiones secretas del Congreso nuestro, no se filtraron el informe. Y se graban las conversaciones con el presidente. Además, cuando el diputado Mellado grabó una conversación privada, digamos. Pero yo creo que es bien impresionante el informe que entregó. Está echándole un vistazo. Sí, pues. Nombres, apellidos, negocios. O sea, hay antecedentes, al menos se ven relevantes con la presencia de personas vinculadas a este movimiento terrorista en el norte del país. Entonces, claro, y lo que pasa es que la ministra Toá, después de salir de esta reunión, hace un punto de prensa y dice que la verdad es que eran antecedentes, no hay antecedentes nuevos en la información, en el informe que le entrega Patricia Bullrich. Pero todavía no sabía la ministra o no se había filtrado todavía. Y después se filtra el informe y después Patricia Bullrich le responde a la ministra Toá y dice, bueno, Chile tendrá que evaluar si lo que yo le presenté son nuevos, no nuevos, si los conocían o no y si son relevantes o no, como pasándole la pelota de alguna manera a la ministra del Interior. Pero cuando uno lee el informe, lo que se filtró, claro, se entregan nombres específicos de personajes que estarían, digamos, relacionados con Hezbollah y que tendrían alguna actividad, o habrían tenido alguna actividad en nuestro país, alguna actividad con empresas. Se habla, ¿cierto?, de uno de los miembros de Hezbollah que habría sido miembro, que vino a Chile a juntar y a recaudar fondos y a través de alguna empresa en Iquique. Bueno, la pregunta es, ¿efectivamente conocíamos todos esos antecedentes? Y, además, ¿no son preocupantes? Sí, bueno, yo creo que son preocupantes. No obstante, había bastante trabajo académico, ¿no? En la NEPE había varios profesores que hace tiempo que venían estudiando este fenómeno, como otros fenómenos también que tienen que ver, ¿no es cierto?, con aparición de determinados personajes en Chile y en América Latina. Desde ese punto de vista, no es novedad. Evidentemente, los efectos que esto pueda tener en el actual contexto del terrorismo a nivel internacional, por supuesto que le pone una cuota de interés, ¿no es cierto?, público, porque la gente empieza a preguntar, bueno, ¿por qué no hacíamos nada respecto de las operaciones que podría estar realizando Hezbollah en Chile? Entonces, eso es lo interesante, pero como digo, a mí me sorprende de todas maneras que la ministra Bullrich utilice esto en el actual contexto interno argentino. O sea, tú dices que más allá de que haya preocupación de ella por la situación de Chile o que esto, digamos, porque los argentinos han estado preocupados hace ya tiempo, desde el atentado, ¿cierto?, a la AMIA, han estado preocupados de Hezbollah, a diferencia de nuestro país, que no tenemos, ¿cierto?, y no hemos sufrido atentados terroristas cometidos o, digamos, donde Hezbollah esté detrás. Entonces, ellos tienen razones para estar encima del tema, o más encima que nosotros. Pero lo que tú sostienes, Marco, es que en este minuto el tema pasa porque la ministra Bullrich o el gobierno está con problemas internos y a través de esto, como muchas veces se usan los problemas externos para cambiar o cambiar, digamos, el ambiente interno. Para descongestionar las polémicas. Claro, cambiar el foco, descomprimir la agenda interna de los países, porque trasladan el conflicto, ¿no es cierto?, a una relación bilateral, ¿no? Esa es una práctica de manual prácticamente, no está haciendo nada muy distinto. Entonces, probablemente haya eso, nos pasa con Bolivia, nos pasa con Perú y con Argentina, no es una novedad. Ahora, evidentemente eso no implica que minimicemos el tema, yo creo que sí hay que prestarle atención, pero hay que ponerlo en su contexto. Sí, más allá de lo que señala Marco, que puede ser cierto. ¿Estás de acuerdo con esa yo creo que es tesis? que habitualmente es una técnica bien utilizada por los países, efectivamente, para descomprimir cuando existen problemas internos, y sabemos que Argentina tiene varios. Pero
pero yo creo que es una llamada de atención en momentos de fragilidad de nuestras fronteras, en que la lucha contra el crimen organizado está siendo bien cuestionada a raíz de los últimos acontecimientos, asesinatos, fugas, encuentros de delincuentes en otros países que han pasado y recorrido, que han entrado y salido. Es una señal que yo creo que la ministra Toá tiene que recoger, más allá del acierto, ¿no?, de la ministra Bullrich de haberlo anunciado la semana pasada en una conferencia de prensa, que creo que quizás la forma no fue la adecuada, pero ojo que el fondo puede tener alguna repercusión dentro de la política contra el crimen que está empezando a emprender el gobierno chileno. Durante la tarde estuvo aquí en Canal 24 Horas la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y le preguntaron sobre este tema. Escuchemos lo que dijo. Es que, más allá de la conformidad, sostuvieron un diálogo, una conversación. La ministra del Interior se refirió al respecto. Es raro que una información reservada termine apareciendo en un medio, pero independiente de eso, lo importante es que aquí la ministra del Interior ha sido clara en señalar que es información ya conocida y general. ¿No hay nada nuevo? No hay nada nuevo y nada que sea un antecedente para afirmar que nuestro país tiene algún tipo de amenaza de la actividad de Hezbollah o de grupos asociados a Hezbollah. Bueno, de hecho, en la nota no se habla de que estemos bajo amenaza de un atentado terrorista. La misma ministra Bullrich aclaró hoy día y dijo, sale en algún medio, lamento si en algún minuto se interpretaron mis palabras como que yo estaba diciendo que Chile estaba bajo amenaza de un atentado terrorista. Pero parece ser, cuando uno escucha a la vocera de Gobierno y también a la ministra Toá, que hay una tranquilidad absoluta de que, primero, nada de lo que les entregaron hoy día es novedad, que está totalmente todo eso también bajo conocimiento del Gobierno y que no implica ningún peligro. Es la actitud, bueno, tal vez la actitud que tienen que tener, sí, porque si escucháramos a la ministra diciendo, bueno, en realidad esto no lo conocíamos, no sé, del país, ¿cómo estaríamos? Pero fíjate que hay algo que también le puede pasar al presidente a raíz de la cuenta pública, de su intervención en la NADE. Que pareció cuenta pública, quisiste decir. Por la extensión, estaba pensando en eso. Pero lamentablemente el gobierno, a raíz de los últimos acontecimientos, yo creo que ha ido perdiendo credibilidad frente a la ciudadanía justamente en estos temas de seguridad. Por ejemplo, asesor directo del subsecretario Monsalve, cuando sucedió el asesinato, la desaparición y asesinato posterior del teniente Ojea, elaboró una teoría de que estaban involucrados países como Estados Unidos, etcétera, cuando todas las pistas indicaban que eran probablemente actores o gestores desde Venezuela. Y finalmente la evidencia demostró que era así cuando parte del gobierno desmentía esa teoría. Entonces, aquí también el gobierno tiene que jugar por esa línea delgada, porque efectivamente ha ido perdiendo ciertos grados de credibilidad frente a la ciudadanía en esta lucha. Al comienzo también negaba la existencia del tren de agua y sabemos que están presentes en varias regiones del país hoy en día. Sí, bueno. ¿De acuerdo, Marco, tú o no? No, yo diría que hay un matiz respecto de eso, porque lo que puede decir un asesor no interpreta o no tiene que ver con la política de Estado respecto a ese tema, ¿no? Es una opinión que por lo demás ha sido bien cuestionada, ¿no? No tiene el peso que uno podría decir representa la voz oficial. Veíamos a la vocera de Gobierno y antes lo dicho por la ministra Toá, ¿qué es lo que marca de definitiva la posición oficial del gobierno? Yo en eso no daría mucho espacio para darle credibilidad a opiniones de un asesor. Oye, hablando de seguridad, uno de los momentos tal vez más aplaudidos de la jornada en la ENADE fue cuando la ministra Bullrich en su intervención, que estuvo en el panel, ¿cierto? En el panel de seguridad, que también era una novedad porque primera vez que en la ENADE hay un panel, primero hubo un panel más político, después más económico con el ministro Marcel y termina con un panel de seguridad con los ministros del Interior chileno, argentino y con el ex presidente de Colombia, Iván Duque. Y eso es una novedad y lo que quiere hacer la ENADE o lo que plantea es la importancia de la seguridad en el desarrollo económico y en la reactivación. Bueno, y uno de los momentos que recibió más aplausos es cuando la ministra Bullrich hace un homenaje a Carabineros de Chile. Y de hecho, cuando yo la entrevisté en la mañana, se acordaba perfecto y ella quiso hacer el punto de el mayor Manuel Sánchez, que había sido asesinado, mandó, digamos, un saludo y un cariño a su familia. O sea, venía con ese mensaje. Entonces, Marco, pensando en lo que tú dices de repente de utilizar los temas, ¿cuánto provoca o no es provocador que una ministra de Seguridad de otro país, de nuestros vecinos, venga como a hablar o a darnos de alguna manera
no sé si clase, pero lección de seguridad? Sí, yo creo que hay bastante de eso. O sea, la actuación de la ministra Bullrich de hace varias semanas va en esa dirección. Por eso te digo que a mí me sorprende un poco cómo ella ha logrado instalar esa agenda en donde se convierte en un actor relevante de opinión respecto a lo que pasa en el país, ¿no? Y lo que pasa tanto con Hezbollah como enfrentar la crisis que tenemos en Chile. Ella también está instalando su propio liderazgo, ¿no? Hay una pugna larvada con el presidente Milei, no expresar. Recordemos que ellos fueron contendores de la elección pasada, se enfrentaron muy duramente. Milei le acusó, ¿no es cierto?, de que ponía bombas en los jardines infantiles. Montonera pone Montonera, bomba. exacto. Entonces, Eso fue lo que le dijo. Es interesante eso porque de alguna manera, en la medida que hay una crisis también en Argentina, en la administración de Milei, él como líder, evidentemente el liderazgo de Bullrich aparece también con fuerza y se instala con mucha claridad. Entonces, yo creo que un poco juega eso a ella hábilmente y nosotros en Chile, yo diría que hay que tomar las prevenciones respecto de las acciones que ella está desplegando. Dos reflexiones. La primera, sin duda, creo que es una novedad el foco en seguridad. Y eso te demuestra no solo la importancia para el crecimiento, sino que la preocupación que existe hoy en día por el tema de la delincuencia y la seguridad, que haya tenido un espacio tan relevante en la nave, tan poco habitual a los que estábamos acostumbrados anteriormente cuando era solamente político y económico. Y la segunda reflexión va un poquito más en la línea de lo que dice Marco. También recordemos que el gobierno de Milei busca tener un protagonismo importante en la zona. Tiene un contraste ideológico con nuestro gobierno bien relevante, bien marcado. Entonces, no nos sorprendamos que algunos actores de la política argentina cercanos al gobierno, o en este caso pueden ser distantes por las diferencias que tuvieron ellos en la campaña, pero que buscan de alguna forma contrastar también con los líderes del presidente Boric. También tienen lógica política detrás de esto. ¿Y no te parece, Rodrigo, provocador que venga a nuestro país y hable como de la seguridad interna? Porque cuando hace un homenaje a Carabinero y habla de un caso, de uno de los últimos casos de asesinato, un carabinero, ¿no está de alguna manera como cruzando una línea que es como meterse de frentón en los temas internos? Políticos contingentes del país. Sí. Yo creo que la línea roja que dice Marco, pero ella fue invitada para eso, fue invitada para hablar de seguridad y me parece que dentro del punto de vista comunicacional fue una buena estrategia comenzar justamente con un tema que ella sabe que es muy sensible y que dentro del público probablemente que ella a anunciar su charla, su conferencia, iba a ser muy bien recibida. Recordemos que nosotros también tuvimos una ministra del Interior que fue a hablar de Guarmapu al comienzo del gobierno y también estuvo cruzando líneas rojas. Entonces, esos contrastes con Argentina siempre han existido y creo que Bullrich de alguna otra forma también mantuvo esa lógica que existe entre los dos países. Oye, otro tema que surgió durante el día de hoy en la ENADE a raíz del discurso del presidente Gabriel Boric es este aparente, o que algunos dicen cambio de postura del presidente con respecto a las reformas al sistema político. Porque si bien el miércoles pasado en este desayuno que tuvo el presidente con los medios de prensa acreditados en el Palacio de la Moneda, el presidente, algunos lo interpretaron como que condicionó el avance de la reforma al sistema político al avance de las reformas como que decían que para él son prioridad, como la reforma de pensiones y también el pacto fiscal o la reforma tributaria. Y lo que dijo hoy fue aclarar de alguna manera en su discurso que para el gobierno una cosa no condiciona a la otra, que no hay aquí ningún chantaje, sino que para este gobierno es relevante impulsar reforma al sistema político, que lo van a hacer durante el tiempo que queda de gobierno y que además dice esto, si llegamos a acuerdo en esto, ¿cómo no vamos a llegar a acuerdo también en temas tan urgentes como las pensiones y la reforma tributaria? ¿Te parece que hay un cambio, Rodrigo, un giro en el presidente, no sé que si se echó para atrás con esto no sé si giro, de condicionar? Sí, no sé si giro, pero sí hubo matices diferentes, que efectivamente el día, no sé si fue el día lunes o estamos jueves, el día martes en este desayuno. El miércoles fue el desayuno. El miércoles, Oye, entonces, sí. menos de 48 horas, como señalan algunos medios. Yo creo que hubo un matiz, que él de alguna otra forma tuvo que salir a explicar quizás sus palabras. Recordemos que la presidenta de la Cámara de Diputados incluso salió como a interpretarlo. Dijo, se puede caminar y marcar Chile al mismo tiempo, diciendo que podemos caminar por 2 reformas o 3 reformas diferentes, ya que existen tantas en el Congreso. Y hoy de alguna otra forma él dijo, aquí no hay condiciones. Si bien se entendió quizás que yo había puesto la reforma de pensiones tributaria previa al acuerdo político. Yo celebro eso, porque creo que fíjate que es una de las materias que si bien no tiene un impacto ciudadano, pero la verdad que es bastante alejado para la ciudadanía cambiar el sistema político, evitar la fragmentación, umbrales, mucho más cercano, regular por cierto, y corregir el tema de las pensiones, pero creo que detrás de esas fallas que tenemos nosotros en el Congreso, hace bien repensar cómo corregir esto. Y fue uno de los temas
que en el segundo proceso constitucional hubo amplio acuerdo por parte de todos quienes conformaron parte de ese proceso. Entonces, probablemente el único. Probablemente el único tema donde hubo Y ya había acuerdo. avance. Ojo que ya hay conversaciones. El ministro Elizalde, tengo entendido que ya también ha dirigido ciertas conversaciones entre los distintos grupos parlamentarios y hay puntos en que hay acuerdo para ir avanzando. Bueno, por eso se llamó la atención esta primera declaración del presidente, ¿cierto?, en este desayuno con la prensa, cuando aparece como que estuviera condicionando el avance, cuando ya se está avanzando. Así es. Y en esas conversaciones también han participado ministros del gabinete. Marcos, ¿a ti te parece que hay un cambio, un giro? Hubo gente que habló, o medios que titularon así como chantaje del presidente, y hoy día entonces es como giro nuevamente, se ha vuelto el presidente en este supuesto chantaje. Sí, no, yo creo que hubo un énfasis en el sentido de que está disponible el gobierno para avanzar también en la reforma del sistema político. A mí lo que me llama la atención es que el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio dice que el gran legado que podría dejar el presidente Boric es la reforma del sistema político, ¿no? Y uno pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la reforma de las pensiones? Fíjense ustedes que reformar el sistema binominal nos tomó 25 años. Entonces, yo aquí veo como una suerte de efecto placebo. Yo soy de los más entusiastas que reformemos el sistema político. Me encanta hablar sobre eso, el sistema de partido, que es lo que más se ha hablado ahora. Pero en serio, hablar de una reforma al sistema político en el actual contexto, como decía Rodrigo, en donde hay un desacompasamiento entre las urgencias de la sociedad y la receta de la política para resolver eso. ¿Cuál es la receta de la política? La censura, la acusación constitucional, la reforma del sistema político. Esto fue lo mismo que se planteó para resolver el tema del estallido social. ¿Se acuerdan que en realidad la respuesta de la elite política fue reformemos la Constitución? Sí. Bueno, ahora frente al problema que tenemos, reformemos el sistema político. Yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, es fundamental hacerlo, pero el momento político pareciera indicar otra cosa y creo que eso es lo que apunta el presidente. Claro, probablemente el presidente lo que quiso decir, y el ministro Elizalde lo había dicho la semana pasada en distintas entrevistas, había dicho que el gobierno estaba y que consideraba que era importante la reforma del sistema político, pero que no iba a ser una prioridad del gobierno, sino que ellos esperaban que avanzara por parte de los parlamentarios, de los partidos, porque el gobierno se iba a abocar a las llamadas reformas sociales, como la reforma de pensiones y el pacto tributario. Ahora, también es cierto que si bien la gente no le parece cercano una reforma al sistema político, dice, ¿en qué me afecta a mí? Esto es un arreglo entre la clase política, pero si uno le explica a la gente también que para llegar a acuerdos, para avanzar en las leyes que a la gente le podrían importar más, como por ejemplo una reforma de pensiones, se necesita un acuerdo. Y cada vez está siendo más difícil llegar a acuerdo, a cualquier tipo de acuerdo, precisamente por la fragmentación que hay en el Congreso. Entonces es ahí donde se le encuentra lógica la necesidad de reformar un sistema político. Claro, pero hacerlo con el actual Congreso, ¿no? Hay 45 diputados en el actual Congreso que son independientes. Claro. Entonces, ¿cómo tú vas a legislar? Además, ellos son incumbentes en el tema, ¿no es cierto? Hay elecciones en octubre, después hay elecciones el próximo año. En política pública a veces se abren las ventanas de oportunidades, se abren un momento, pero no siempre se mantienen abiertas, se cierran también las ventanas de oportunidades. Y yo creo que en este tema se cerró la ventana de oportunidades. Si hiciéramos una reforma hoy día, no tendría efecto, no pasaría, pero además, aunque pasara, no tendría efecto sobre la elección del próximo año, ¿no? Entonces, por eso digo que de alguna manera hay algo de efecto placebo que estamos instalando con este tema y sobre todo porque en políticas públicas, insisto, las ventanas de oportunidades se abren en un momento, pero no están permanentemente abiertas y se cierran, y yo creo que eso es lo que ha ocurrido ahora. Fíjate, yo creo que hay oportunidad. O sea, yo discrepo ahí de Marco. Creo que independiente si el efecto va a ser para esta elección o para la próxima, y si es cercano o no a la ciudadanía, hay un instante en que, como pocas veces habíamos visto durante este gobierno, que existe cierto consenso de los déficits de nuestro sistema político. Venimos saliendo de una elección de una Cámara que fue lamentable el espectáculo que vimos nosotros la semana pasada. Llevamos años discutiendo la reforma de pensiones. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es el huevo, la gallina? ¿Ah? ¿Qué es lo que falla en esta conversión? ¿Es la reforma de pensiones? ¿Es el sistema? Yo tengo la sensación de que hay una ventana de oportunidad y por algo están las conversaciones para avanzarlo. Por algo logramos un acuerdo importante desde el PC hasta republicanos, que hay que, yo creo que, capitalizarlo, porque efectivamente la reforma que se implementó en el año 2015, después de 2017, no ha dado los resultados que se esperaban y tenemos efectivamente un Congreso cuyas demandas sociales siguen esperando en el umbral ahí de la espera. Claro, pero lo que dice Marco es cierto también que existe poco incentivo para todos esos efectivamente diputados. hay incumbentes que van a estar...
Pero yo creo que independiente de estos 40 y tantos incumbentes, justamente esto viene a solucionar ese tema que estamos y la reforma requiere un quórum que, en base a los que tienen estructura partidaria, podría aprobarse. Entonces, yo creo que hay una ventana. Claro, pero mira, se ha hablado de umbral del 5%, plantearon algunos, otros están diciendo que 5 es mucho, habría que ponerlo en 3. Y empezamos entonces con una discusión, yo insisto, 25 años demoró la discusión para terminar con el binominal. 25 años. Seamos realistas, digamos, lo que estamos viendo hoy día, y Perón, a propósito, estábamos hablando de Argentina, Sí. Perón decía, la única verdad es la realidad, ¿no? Y esa realidad... Y esa es la realidad en la que te dice, la gente está diciendo, resuélveme este otro problema. Esa es mi prioridad ahora, la seguridad, las pensiones, esas son mis prioridades. Hablando de prioridades, nos vamos a ir a la pausa, que es la prioridad en este minuto. Si no, puedes tener el control total desde cualquier parte. Y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con banco, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Aumenta la delincuencia, no grave robos. Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitores de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Quedan unos pocos minutitos. Hablemos sobre el futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que recordemos que tiene fecha de formalización el próximo 7 de mayo, ya no queda nada, queda un hito importante, que es el día, ¿cierto?, que se celebra el aniversario de la institución de Carabineros el 27 de abril y que se sabe ya que el general director va a ser su último día del Carabinero, tiene preparado su discurso, pero que él no pretende renunciar ahí, pero que tampoco pretende llegar con uniforme. Esta es como, digamos, la frase que ha trascendido, que él tampoco quiere llegar con uniforme a ser formalizado. Por lo tanto, si la formalización se concreta y es el 7 de mayo, él presentaría su renuncia antes de eso, justamente el fin de semana antes de eso. Pero hoy día vimos que se le rechazó el último recurso de amparo que había presentado, pero a última hora del jueves nos hemos enterado también que presentó otro recurso, pero un recurso que se llama como prejudicial. Por lo tanto, en busca de suspender su formalización, por lo que él buscaría es poder cumplir su mandato hasta fines de su mandato, que se cumple a fines de octubre, y evitar la formalización, porque si lo formalizan, claramente va a salir de su puesto. ¿Tiene alguna alternativa? Se hizo cargo de la doctrina Toá, en este caso. Asumió la parece cero, ¿no? Criterio Toá. Criterio Toá, que a mí me parece que es un criterio no correcto, pero en el fondo la formalización es un acto que eventualmente no significa culpabilidad ni nada. Pero bueno, yo creo que él sabe que en el fondo, en base a ese criterio, o en base a lo que significa la figura de ser formalizado, está el prestigio de la institución a la que he pertenecido toda la vida. Y tengo la sensación de que estos recursos que ha ido presentando van en la lógica de la convicción también de que él siente que hay una especie, lo ha dicho él, una especie de persecución por parte de dos fiscales por un tipo de delito de omisión o de mando, como se le está aplicando. Y yo creo que el destino de él está bastante zanjado en la medida que estos recursos no tengan destino. Él va a terminar renunciando a su cargo de general de Carabineros ante la formalización. Yo creo que él tiene muy claro que asumir este proceso con el uniforme puesto, como ha dicho él, juega el prestigio un poco de la institución a la cual él se debe. Así que creo que es bastante cierto el hecho de que es muy probable que la próxima semana, y creo que lo conversó así con el presidente, presentaría su renuncia. ¿Le queda alguna opción, Marco Moreno? Lo que pasa es que yo creo que él está hipotecando su prestigio, como decía Rodrigo, y el de la institución, pero además está afectando su estrategia judicial, porque con tantas medidas que él ha interpuesto, ¿no?, hasta el último minuto,
las cautelares que le van a decretar el día que lo formalicen podrían ser todavía más duras, porque si se piensa que el general, estando en su cargo, ha hecho todas estas acciones judiciales, ¿qué es lo que podría hacer entonces después? Entonces, probablemente también eso compromete su propia estrategia judicial, y yo creo que efectivamente el sábado va a ser el último día en que él va a vestir el uniforme frente a la institución, no sé si se va a despedir, pero en el fondo va a ser un funeral de despedida que le van a dar ese día, porque evidentemente el criterio Toá, que podemos discutirlo, ¿no? Pero efectivamente va a concretarse, porque él debiera dedicarse a defenderse judicialmente y por lo tanto tiene requerido mucho tiempo para eso. Claro, porque el criterio Toá, por lo menos lo han explicado en el gobierno, no es que ellos consideren que, claro, que se está responsabilizando a alguien o que se está, digamos, condenando en este caso, pero que esa persona, digamos, si está a cargo de una institución, como en este caso Carabineros, va a tener que destinar un tiempo importante a defenderse, y eso podría afectar. No, tiene cierta lógica, efectivamente. Esa la es como un poco la formalización, lógica. para alguien que tiene que estar 24/7 destinado a su función, la función pública, o donde está la función de defensa. En medio de una crisis de seguridad también. En medio, efectivamente, y preparando su defensa. Tiene cierta lógica. A mí no me gusta porque siento que la formalización es parte de un proceso que no significa que la persona sea culpable, y la renuncia de alguna persona, ya sea asesor del gobierno, general de Carabineros, puede confundir o dar señales equívocas con respecto al rol que le corresponde dentro del juicio. Pero tiene cierta lógica también desde el punto de vista procesal y el tiempo que uno destina a la defensa. Sí, pasó con el exdirector de la PDI, y por lo tanto en este caso también probablemente se concrete que ellos tienen que dedicar su tiempo mayoritariamente a su defensa y no estar a cargo del mando, ¿no es cierto?, para enfrentar una situación tan compleja como la crisis de seguridad. Claro, aunque el director de Carabineros hace la diferencia entre su situación y la situación del exdirector de la PDI, porque son efectivamente acusaciones bastante Aquí diferentes. no fueron por hechos que realizó el general Yáñez, sino que fueron por actos de Omisión. mando, de omisión, que generaron subalternos. En el otro caso fue directamente la persona a la que entregó la información que no debía entregar. Marco Moreno, Rodrigo Arellano, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos el domingo a las 11 de la mañana en Estado Nacional. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Buenas noches. Con